donde ocurrirá el epicentro del próximo terremoto de magnitud 7.3. Donde ocurrirá el epicentro del próximo terremoto de magnitud 7.3. Bienvenidos a el canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos con las predicciones de sismos en el mundo del 18 de septiembre del 2023 al 1 de octubre. ¿Qué es lo que viene para el mundo en cuanto a sismos y desastres naturales? Comenzamos primeramente, antes que nada, dando las condolencias por lo sucedido en Marruecos. Lamentablemente sucedió un sismo muy fuerte que ha dejado más de 2000 muertos hasta el día de hoy. Y me apena mucho porque hay ciudadanos españoles que tienen un amigo, conocido o hasta familiar marroquí. Y algunos hasta el día de hoy no encuentran a algún conocido o algo. No han tenido noticias, porque hay personas aún que no han sido rescatadas, porque los derrumbes, el escombro aún continúa, la labor de rescate también. Y aquí va mi llamada de atención, tanto para México, Chile y Perú, de que se quejan de que no tiembla más fuerte que de magnitud 7, que no hay un terremoto de magnitud 7, que eso sí es un terremoto. Lamentablemente este país, que casi nunca tiembla, le ha tocado vivir una tragedia. Yo no sé si ustedes, tanto México, Chile, Perú, están esperando a que les toque una tragedia igual que lo sucedió en Marruecos para dejar de burlarse de que por qué no llega un terremoto. Porque después están asustados, ¿sí? Así que es mejor que hagan un plan de prevención antes de que suceda lo peor. Y no estar llamando a que venga un terremoto de magnitud 7, 8. No solo el susto, sino que en algunos casos se quedan hasta sin luz, no es que se derrumba todo. Sí, así que dejen de estar jugando con las magnitudes también, ¿sí? Bueno, mis condolencias para los ciudadanos marroquíes y lamentablemente como Marruecos es un lugar turístico, ha habido muchos turistas de todas partes del mundo porque es un lugar muy turístico. Yo les dije, y es raro, siento como que va a temblar España hacia el sur. Y sí, fue mi error de no dar el epicentro exacto, pero sí sentía cerca de España que iba a temblar fuerte. No me acordaba porque no tengo mi mapa ni mi laptop para verificar el mapa, ¿sí? Y estén atentos porque también veo que viene un sismo, algo fuerte para uno de los países que no tiemblan, y quédense hasta el desarrollo de estas predicciones porque voy a decir qué país es el que va a temblar y que no es un país sísmico. Y así que deben estar con precaución, ¿sí? Deben de ser prevenidos. Veamos qué viene para el mundo en general, comenzando con decirles que ya he tenido visiones de que viene otro terremoto, de la misma magnitud o de la intensidad del terremoto de Marruecos. Y he tenido una visión de una persona como que saliendo de escombros, algo así, porque va a haber un sismo, no un terremoto, pero sí un sismo fuerte en Europa. Luego voy a decir qué país es, porque también va a temblar Europa. Lo que me preocupa también es que continúo viendo agua con barro que se va llevando a su paso coches, automóviles, en todas partes del mundo. Y van a tener que olvidarse de que es verano en algunos lugares del mundo, porque lo que veo es que va a ser frío. Así no importa que sea verano en ese lugar, pero va a ser frío. Me refiero a lluvias, vientos muy fuertes. Veamos qué viene para el mundo en cuanto a sismos y desastres naturales del 18 de septiembre al 1 de octubre. Hay una energía que no se libera en un país. De repente es uno de los países que ya mencioné que están jugando con las magnitudes de los sismos. Puede ser México, Chile o Perú. Veo una energía que no se libera. Y también lo que estoy viendo aquí
es porque tiene relación aquí con un volcán. Lo primero que veo. O sea, al mismo tiempo o antes, un volcán va a presentar mayor intensidad y va a haber un terremoto en el mismo lugar o cerca a ello. Lo que les dije, continúo viendo inundaciones, tanto en Asia, en Europa va a bajar un poco, pero ahora lo veo más hacia América del Sur. Sí, estoy viendo estos países, Perú me preocupa sobre todo con inundaciones. Perú, Ecuador, con lluvias también. América del Norte también va a continuar. Mira, veo personas subidas en lo que sea, en botes, en lanchas, en lo que encuentren a su paso, incluso hasta en los automóviles, encima de los automóviles flotando, porque hay inundaciones. Continúan las lluvias, oleaje también, no se vayan a meter al mar. Si trabajas dentro del mar, bueno, pero con precaución. Pero si con fin de que quieres, no sé, surfear o quieres realizar alguna otra actividad porque se te apetece, no. Porque el mar va a estar muy movido. Las energías del agua, del mar, están muy fuertes. Veo un terremoto en una costa, es decir, cerca al mar. Veo un terremoto cerca al mar. Y ojalá que no sea de noche, porque veo aquí a personas como que durmiendo o a punto de despertar. Si es un lugar en la costa, un lugar en la costa. Veo como que arena y mar. Van a haber señales en el cielo también, arcoíris, halos solares o nubes raras, nubes extrañas, que van a ser la indicación de que viene algo. Pero más que todo va a ser la indicación de que viene algo con respecto a huracán o algo de lluvias también, ¿sí? Eso es lo que me marca aquí. Y mucho cuidado también con deslizamiento de tierra o deslaves, porque he visto agua con barro, como que va cayendo, ¿sí? De una cima, de un lugar alto. Y estoy presintiendo, sí, un terremoto de magnitud 7.3, pero veo más terremotos también. Puede ser estos terremotos que siempre hay en Asia, en Indonesia, en Filipinas, que bueno, ahí sí la gente sí está preparada porque ya sabe que siempre tiembla. Pero aparte de este terremoto de 7.3, veo uno de 6.5 y otro de 6.2. Y me preocupan con sismos América del Sur, América del Norte y Oceanía. Sí. Y también me preocupa un sismo fuerte, un casi terremoto, pero para ellos sí lo van a sentir como terremoto en Europa. Es lo que estoy viendo para las próximas semanas. De repente no los días que estoy diciendo, el 18 de septiembre al 1 de octubre, sino que puede ser a mediados de octubre de repente. Pero sí, acá veo lluvias aún, como les digo, veo personas subiéndose en lo que sea para no quedar atrapadas en la lluvia, en las inundaciones. Y veo deslizamiento desde un lugar alto, se desliza tierra con agua, lógicamente, ¿sí? Me parece que es Asia, y también lamentablemente, y sí les dije que veía más inundaciones en Asia. Y ha pasado esta tragedia en Libia, no solo en Libia, también en Japón, me parece, o en China creo que fue. Sí, pero está habiendo muchas inundaciones porque es el año del agua. Y se los advertí desde el año pasado. Es el año del agua, aléjense de tanto del mar, de ríos. Si vive cerca a un río, en la ribera de un río, pues salte de ahí. Pero no sé si habrán hecho caso. Bueno, también veo aquí un huracán, un probable huracán. No los que están habiendo ahorita, viene otro. Uno como para cerrar la temporada de huracanes. Viene uno más. Y me parece que va a comenzar como de categoría 4. Y solo un milagro podría hacer que no suba a más categoría y se quede solo en categoría 4. Y veo que se dirige hacia Estados Unidos ese huracán. Que en estos momentos, ahora que estamos, el día de hoy es 14 de septiembre. Estoy grabando esto. No veo con tanta fuerza ese huracán nuevo. De repente está como una tormenta, algo así ligero, pero con el paso de los días, huracán categoría 4 nuevamente. Sí, es lo que estoy viendo. Lluvias, oleaje, inundaciones aún persisten. Como les comento, veo un terremoto de magnitud 7.3 en una costa. Y más terremotos también. Pero hay otros dos que me preocupan, que son el de 6.5 y el de 6.2. Y uno en Europa.
que se va a sentir como un terremoto, pero en realidad es un sismo, pero como no son casas antisísmicas, pues claramente lo van a sentir como un terremoto. Bien, ahora sí vamos país por país para ver qué es lo que viene con América del Norte primeramente. Continuamos ahora con América del Norte, veamos qué viene para América del Norte en las próximas semanas en cuanto a sismos y desastres naturales del 18 de septiembre al 1 de octubre. No me gusta el ladrido de los perros que estoy escuchando, porque siento como que un sismo fuerte, ojalá que no un terremoto para América del Norte. Bien, antes quiero invitarles a suscribirse a este canal, suscríbanse, es totalmente gratis, dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y también contenido paranormal. Así como también invitarles a mi segundo canal de horóscopo con Clesania, donde encontrarás el mejor y real horóscopo diario. Ahora sí veamos qué es lo que viene para América del Norte. En estos momentos hay un volcán haciendo erupción, creo que nuevamente en Estados Unidos. Cuidado que va a jalar la energía hacia otro volcán y me parece que es en México. Mucho cuidado. Nuevamente, y haciendo actividad nuevamente el Popocatépetl, ¿sí? En México, mucho cuidado con ese volcán. Solo un milagro va a ser que no registre una erupción fuerte, o sea, que haga una explosión. Ojalá que no. Pero en el 2024 sí deben de prestarle mucha atención a ese volcán porque es el año de los volcanes, en el año, para el próximo año. Sí, mucho cuidado. Quienes viven cerca del volcán, muchos le dicen Don Goyo, Popocatépetl, Popo de cariño le dicen también. Sí, viene un sismo fuerte aquí. Veo un sismo fuerte para América del Norte. Y veo también personas, veo un huracán, es lo que estoy viendo aquí. Un huracán. Falta un huracán más antes de final de mes, que va a ser el último huracán, me parece, que se dirige hacia Estados Unidos. Y atención porque podría llegar a ser destructivo. Ojalá que no, que me esté equivocando, ojalá. Pero sí lo veo de categoría 4. Sí, mira, veo mucho oleaje en América del Norte en general. Se sale el mar, lluvias, fuertes vientos, como les digo, ese huracán que se quiere formar en estos momentos, hoy 14 de septiembre, aún no tiene la fuerza suficiente. Pero si coge fuerza, deben de prepararse. Atención que va a estar como que haciendo un poco de frío en ciertas zonas, en otras zonas haciendo calor. Sí. Mucho cuidado con las casas, edificios, construcciones que están cerca al mar y cerca a la ribera de los ríos, o en la ribera de los ríos también que hay construcciones. Mira las cartas que salen. Como que veo deslizamiento de tierra. Sí, mucho cuidado y derrumbes. Sobre todo en México. Veo derrumbes, me olvidé de decirles en la lectura general, que veo derrumbes en México, América del Sur, sobre todo Perú me preocupa más, y en Europa del Este. Veo derrumbes. Mucha agua, va a estar lloviendo mucho en América del Norte. Veo aquí un sismo fuerte, ojalá que no haya un sismo. Lo que sí estoy viendo son derrumbes en América del Norte y oleaje. Y ese huracán que les digo de categoría 4 que ojalá no llegue, no sé si existe esta magnitud, pero es una magnitud destructiva de huracán, categoría, perdón, que es la categoría 6. Creo que ya se le aplica esa categoría cuando ya es sumamente destructivo. Ojalá que no, porque es un último huracán que va a suceder, que se dirige hacia Estados Unidos. Así que no es ninguno de los últimos que han estado pasando, que son el huracán Lee, Margot, que era como que una tormenta tropical, pero no llegó huracán y creo que se ha dirigido hacia otro continente. Bien, eso es lo que veo para América del Norte en las próximas semanas. Sí, mucho cuidado con las lluvias y derrumbes en América del Norte. Y ese huracán que viene uno último.
Bien, ahora continuamos con Estados Unidos. ¿Qué viene para Estados Unidos en cuanto a sismos y desastres naturales del 18 de septiembre al 1 de octubre? Aunque también puede ocurrir después de esa fecha. Sí. Veamos qué viene para Estados Unidos. Sigo viendo agua, lluvias. Sí, agua, lluvias. Sigo viendo aquí ese huracán de categoría 4 que viene. Lluvias, fuertes lluvias en Estados Unidos. Oleaje, mucho cuidado en el mar, ¿sí? Y acá me está marcando un sismo algo fuerte para Estados Unidos. Esta carta de los sismos. También va a continuar estos incendios forestales. Eso sí no descansa. Eso se va a presentar a veces no. Veo aquí lluvias, lo que más me preocupa. Viene un huracán. Y ojalá que no sea de categoría, o sea, que vaya aumentando, ojalá que no. Porque veo un huracán que va a comenzar como huracán categoría 4. Van a estar informando que es así de categoría 4, pero se torna fuerte. Solo un milagro que tendría que pasar para que no aumente y sea, como les digo, no sé si exista la categoría 6. Creo que lo ponen esa categoría cuando ya se convierte en un huracán destructivo, pero no me gusta esta carta que estoy viendo aquí. Por eso lo digo. Me preocupa un huracán en Estados Unidos que viene. Van a pensar que estos que han habido son los últimos, pero se aproxima otro, que ese sí va a ser el último y desastroso. Va a haber derrumbes, hasta luto veo aquí por ese huracán. Veo como que es una zona, va a pasar por una zona, no sé si es California o es esta zona que está cerca a Miami, pero por ahí va a dejar este huracán, desastres. Y acá veo un sismo, me parece que es un sismo, ojalá que no un terremoto, pero veo un sismo un poco fuerte. A ver, vamos a complementar esta lectura con el oráculo, a ver si nos dice si va a haber un terremoto en Estados Unidos. Me parece raro que haya un terremoto. Qué raro que sale esta carta. Cerca al mar, oleaje. No, pero sí va a estar temblando. Veo un sismo de magnitud, bueno, los sismos que siempre hay de magnitud 4, pero veo un sismo un poco más fuerte de magnitud 5.5 en adelante. Puede ser mayor a esa magnitud, si a 5.5 en Alaska o en California. En esos lugares va a temblar. Eso es lo que veo aquí en las cartas. Pero me preocupa más ese huracán que viene con lluvias, con fuertes vientos, a más de 200 kilómetros por hora. Derrumbes también veo. Por eso es que les digo, va a haber derrumbes. Veo una emergencia en Estados Unidos. Una emergencia por varios desastres naturales que vienen en las próximas semanas. Así que no deben de bajar la guardia porque estos huracanes que están habiendo ahorita no son los últimos. Viene otro más. Sí, mucho cuidado. Va a comenzar como categoría 4, pero luego incrementa su destrucción, este huracán. Eso es lo que veo que viene para Estados Unidos. Continuamos con el centro de México. Veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales para el centro de México. Lo primero que estoy viendo aquí es oleaje. Y me marca aquí un sismo para México. El centro norte, pero no de una magnitud así mayor, pero parece que es uno de magnitud 6.
¿sí? El centro, pero no tampoco en donde siempre hay, que es la Ciudad de México, no. Es más hacia el mar. Lo siento más hacia el mar. En Michoacán, Colima, me dice mi guía espiritual. Ese va a ser el epicentro, en Michoacán o en Colima. En el centro, y se va a sentir centro norte, centro sur de México. Pero veo el epicentro en la costa. Y va a estar temblando, sí. Va a haber sismos pequeños también, de repente. Luego de esos sismos pequeños va a haber ese terremoto que no lo veo tan fuerte. Ojalá que no sea un terremoto de 7. Pero acá me habla como que en algunas zonas, de repente, algunas casas viejas sí se pueden derrumbar con este sismo de magnitud 6 o 7, veo aquí, para el centro de México, pero en la costa, en Michoacán o Colima, va a ser el epicentro. Y lluvias para el centro de México. Y van a estar viendo, pues, avistamientos ovni o también algo, antes del sismo van a ver algo en los cielos. Puede ser, no sé, fíjense siempre en las nubes, ¿sí? Hay cierto color de cielo también que indica cuando está a punto de haber un terremoto. Más que todo eso se puede observar de noche. Si el cielo se torna un tanto naranja o si no cuando empiezan a verse nubes muy blancas y grandes, si el clima está como que despejado, pero bien despejado, es porque también va a haber un terremoto. Probablemente sea de noche, acá estoy viendo ese terremoto, pero va a temblar, si México siempre tiembla en septiembre, pero para esta vez va a cambiar de epicentro y se muda hacia la costa, porque también como es el año del agua, va a haber oleaje también, ¿sí? Así que no se metan al mar. Solo los que trabajan en el mar van a poder ir al mar, pero con cuidado. Y veo sismos. Y de las lluvias también mucho cuidado más adelante, otra vez plagas que salen por ahí. Sí, eso es lo que estoy viendo para el centro de México, el epicentro, probablemente en Colima, Michoacán, y se va a sentir en el centro norte, centro sur el centro de México. Perdón, de México. Pero el epicentro sí en el centro de México, en Michoacán o Colima. Es lo que me dice mi guía espiritual. Ojalá y pidan al universo o a en quien crean que no haya un terremoto de 7. Porque puede haber, es muy probable, pero yo lo veo como que de magnitud 6. ¿Sí? Eso es lo que viene para el centro de México. Continuamos ahora con el sur de México. Veamos qué viene para el sur de México en cuanto a sismos y desastres naturales. Mucho cuidado que, como les digo, viene un terremoto al parecer para el centro de México, pero en la zona de la costa y se va a sentir hasta Guerrero de repente. ¿Sí? Veamos qué viene para el sur de México. Sí, el sismo lo van a sentir en el centro sur, es decir, Guerrero. O sea, el terremoto que va a haber en el centro de México. Fuertes vientos también, frío va a estar haciendo con lluvias en el sur de México. Mucho cuidado que el Popocatépetl nuevamente va a estar haciendo actividad. Si veo aquí a personas mirando a lo lejos el volcán, ¿sí? Va a estar temblando también el sur de México de magnitud 4, pero sí se va a sentir el sismo, el terremoto que va a haber en el centro. Veo aquí oleaje también, fuertes vientos, oleaje, una alerta del Popocatépetl, de nuevo como que va a estar en actividad constante, nuevamente. Sí, eso es lo que estoy viendo para el sur de México. Veo que se va a sentir el temblor del centro de México, es decir, en Guerrero. Se va a sentir el terremoto del centro de México. Eso es lo que veo que viene para el sur de México en las próximas semanas. Continuamos ahora con América Central. Veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales para América Central. No olvides suscribirte a este canal si aún no estás suscrito. Dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales.
y contenido paranormal. Veamos qué viene para América Central en cuanto a sismos y desastres naturales. Quieren caerse todas las cartas. ¿Qué está pasando? Veo deslizamiento de tierra con agua. Sí, mucho cuidado. Es en este país, me parece que es no sé si es Panamá o Honduras, pero veo deslizamiento de tierra. Y veo lluvias en El Salvador, en Guatemala, en los países isla, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, va a estar lloviendo bastante. Sí, mira, bastante inundaciones incluso, es decir, no van a poder salir a caminar. Un volcán va a hacer poner en alerta a un país de América Central también en las próximas semanas. Me parece que es Nicaragua. No tuvieron un sismo, pero me parece que el volcán está queriendo despertar en Nicaragua. Y veo oleaje también en América Central. Inundaciones. Luego de esas lluvias viene otra etapa de inundaciones aquí. Va a estar haciendo frío, que no les digo, en la mayoría de partes del mundo, no importa si es verano, va a ser frío. Miren, frío. Veo un sismo algo fuerte, de magnitud 6.2, aproximadamente un terremoto en América Central. Y mucho cuidado porque más adelante deben ya estar prevenidos. Veo luto por inundaciones si no tienen precaución. Sí, eso es lo que me marca que viene para América Central en las próximas semanas. Tengan mucho cuidado, por favor. Continuamos ahora con Honduras. Veamos qué viene para Honduras en cuanto a sismos y desastres naturales. ¿Sí? ¿Qué viene para Honduras? El sismo que les dije, ese fuerte que se va a sentir en América Central, lo veo aquí en Honduras. Probablemente en Honduras sea el epicentro de ese terremoto y se va a sentir de repente en El Salvador. Sí, puede haber derrumbes, mucho cuidado. Para las casas que están más débiles tienen que tener cuidado. También veo lluvias, fuertes lluvias en Honduras, en ciertas zonas. Oleaje. Sí, mira, veo personas subidas en lo que sea para poder movilizarse, porque las lluvias les va a llegar incluso hasta casi a las rodillas. Sí, tienen que tener mucho cuidado. Fuertes vientos. Van a haber señales en el cielo días antes o después de este terremoto. Y también es por las lluvias, arcoíris, halo solar o algunas nubes extrañas que ya les dije, a veces cuando se torna el cielo de color anaranjado de noche, o también cuando se aparecen nubes muy blancas y el cielo está sumamente despejado, es peligroso. O más aún, cuando sientes un olor a mar, ya como que te dice va a haber un sismo. También, o las aves también cuando vuelan en círculo pero en sentido antihorario. Y el mar, oleaje. Mucho cuidado en las casas que están cerca al mar. Veo aquí un sismo algo fuerte para Honduras. Si tienen suerte, no llega terremoto. Ojalá que no llegue terremoto, pero veo aquí un terremoto, un probable terremoto de magnitud 6.2 en Honduras. Y lluvias. Continuamos con Puerto Rico, veamos si viene algún desastre natural, algún sismo para Puerto Rico. Lluvias. Puerto Rico, lluvias. Lo primero que me marca aquí. Fuertes vientos. Sí, me parece que por aquí puede pasar un huracán más, así que tengan cuidado. Sí, un huracán, el de categoría 4, que les digo que aún falta que pase, en que se va a dirigir a Estados Unidos, me parece. Y va a estar temblando Puerto Rico, pero de magnitud muy baja.
por ahí de repente sienten uno de 5.2, sí, pero va a estar temblando de magnitud muy baja. Eh, Fuertes vientos, producto de lo que después viene, porque les digo que viene un huracán. Las lluvias. No sé si les he comentado, pero sí he estado observando aquí en Puerto Rico, debajo del mar, cerca a Puerto Rico, se está formando como que volcanes submarinos, algo parecido como está sucediendo en Oceanía. Sí, como que se está haciendo así el mar, no sé cómo explicarlo, y más adelante como que van a emerger pedazos de tierra, pero en realidad son volcanes. Sí, por ahí en el mar no se vayan a asustar si ven que sale como humo, es porque van a salir volcanes más adelante. Esos volcanes pues saldrán dentro de 50 años así del todo, o dentro de 100 años, pero sí van a estar viendo como que humo más adelante, así, algo así veo en el mar, cerca a Puerto Rico, o cerca a estas islas, ¿sí? Eso es lo que estoy viendo aquí. Mucho cuidado, no me gusta ese huracán porque mira la carta que queda al final. Sí, tengan mucho cuidado con ese huracán. No bajen la guardia, ese huracán, el que ha pasado ahora último no es el último, viene uno más, ¿sí? Igual esto va para Cuba, República Dominicana, también estén muy atentos, no bajen la guardia. Eso es lo que viene para Puerto Rico. Continuamos ahora con América del Sur, veamos qué es lo que viene para América del Sur en cuanto a sismos y desastres naturales. Te invito a suscribirte a este canal si aún no estás suscrito. Suscríbete totalmente gratis, dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y también contenido paranormal, ¿sí? Veamos qué es lo que viene para América del Sur. Del 18 de septiembre al 1 de octubre. Inundaciones en Perú nuevamente y ojalá que no Ecuador también. Sí, así que deben de tener la prevención ya, porque ya es algo que ha ocurrido. Mucho cuidado con esas casas que están a la ribera de los ríos, del mar también. Continúo viendo aquí oleaje. Va a haber más oleaje aún todavía en el Pacífico. Señales en el cielo también, arcoíris, halo solar, las nubes también que indican desastres naturales. Veo un terremoto en América del Sur. Me parece que es en Chile. Siento algo extraño, como que va a ser como que en una frontera. ¿Sí? Como que en una frontera esto. O se va a sentir en 3 países. Sí, algo así estoy viendo aquí. Cuidado que ese sismo puede ser entre magnitud 6.5 a 7.3. La energía está así, o sea, en cualquier de estos países puede temblar fuerte, tanto México como Chile. En cualquiera de los dos va a haber un terremoto de magnitud 7. Es lo que estoy presintiendo. Cuidado con las lluvias, no solo Perú, Ecuador, sino también Argentina, Venezuela. Prepárense para lluvias. Oleaje aquí, veo oleaje en el Pacífico. Por ahí también en Atlántico, también de repente en el Caribe. Los países de Colombia, Venezuela también. Acá me preocupa algo. El Nevado del Ruiz hasta el momento no ha hecho erupción y ahora último han emitido como que una alerta. Está como el volcán de México, el Popocatépetl. Cuidado que vaya a aumentar en el Nevado del Ruiz. Cuidado que vaya a aumentar alerta roja. Sí, porque acá mira las cartas que me quedan. Como que haciendo evacuación, familias evacuando. Primero como que va a ser como que va a caer ceniza, algo así veo, y luego ya pasa a otra cosa, a una probable alerta roja aquí, en Colombia. No me gusta esta carta que estoy viendo. Como que veo pérdidas materiales acá por un desastre natural y pérdida de vidas humanas. Lo que presiento aquí con lo que estoy viendo aquí con las cartas. Y veo incendios forestales también es en el Amazonas, o sea, puede ser en Perú o en Brasil, en las próximas semanas. Y lluvias veo también, lluvias, fuertes lluvias y luego vienen inundaciones. Mucho cuidado con deslaves, huaicos en el centro de Perú.
Es lo que veo aquí con las cartas, es lo que viene. O sea, aquí no solo va a temblar Chile, sino que se va a sentir en 2 países más, o hasta en 3 países más. O sea, va a ser un poco intenso ese sismo, nuevamente. Eso es lo que viene para América del Sur. Continuamos ahora con Bolivia. Veamos qué viene para Bolivia en cuanto a sismos y desastres naturales. Veamos qué viene para Bolivia. Lluvias en zona de montañas en Bolivia. Esto también me olvidé de decir en la lectura general, pero mucho cuidado en Bolivia y en otros países de América del Sur. Bajas temperaturas, pero bajas temperaturas que va a parecer un congelador, refrigerador. Abríguense bien porque también están saliendo de nuevo las variantes del COVID, ya saben. Sí, mucho cuidado con enfermedades a los bronquios también. Fuertes vientos también en Bolivia. Cuidado con los techos de las casas que vayan a salir volando también. Continuamos ahora con el norte de Perú. Veamos qué viene en cuanto a sismos y desastres naturales. El centro de Perú sí me preocupa porque veo más lluvias, inundaciones y mucho cuidado nuevamente con huaico, desborde de río, deslizamiento de tierra, ¿sí? A finales de este mes de septiembre y en octubre. Vamos con el norte de Perú. ¿Qué viene para el norte de Perú en cuanto a desastres naturales y sismos? Mucho cuidado con las bajas temperaturas también. Sobre todo Cajamarca, sí, lo veo más hacia la zona de la sierra. Aquí me habla de esas casas que están al borde de los ríos, mucho cuidado. En el norte también. Veo oleaje, veo un sismo un poco fuerte, de magnitud 5.5, mayor a 5.5, cerca al mar. Tumbes, Piura, Trujillo. Sí, Trujillo, Chiclayo creo que es. No me acuerdo bien el mapa y no tengo mi laptop aquí a la mano. Veo oleaje todavía, aún mucho cuidado. Nuevamente, otra vez oleaje. Sí, va a estar temblando el norte. También puede temblar por ahí, no solo en ese sitio, en ese lugar, en la costa, sino que también puede temblar, aquí me habla Cajamarca, o es la zona de la selva, Loreto. Sí, veo que va a estar temblando el norte de Perú. Veo un sismo, sí, de 5.5 o mayor, pero de magnitud 5 para el norte de Perú. Y las lluvias también, mucho cuidado. Las lluvias, el frío intenso en la sierra, sí, en la sierra de Perú, sobre todo. Y aquí también mucho cuidado en el Amazonas, incendios forestales. En el Amazonas. Bien, eso es lo que veo para Perú. Y en una parte de Perú también como que va a estar cayendo granizo, ¿eh? Es lo que estoy viendo aquí. No sé si es el norte, pero veo en zona de montañas que va a estar cayendo granizo. Bien, eso viene para el norte de Perú. Continuamos ahora con Europa, que viene en cuanto a sismos, desastres naturales. Del 18 de septiembre a 1 de octubre. Continúo viendo lluvias en Italia, ¿sí? En Italia viene un sismo fuerte para Europa. Les comenté mi visión, veía como que una persona cubierta de tierra. Parece que va a haber derrumbes. Veo un sismo fuerte en Europa del Este. Sí, casi nunca tiembla, pero hay un país que sí tiembla a veces. Y aquí nuevamente va a temblar. Lo digo esto porque ya tembló. Sí, hay 2 que van a temblar en las próximas semanas. Uno veo temblando a Rumanía, de magnitud 5.9, y Grecia de magnitud 5.6. Eso es lo que estoy viendo. Veo aquí también algo cae del cielo, me parece que es granizo o algo así.
Mucho cuidado que veo para Europa, heridos por desastres naturales. Heridos por desastres naturales. Y aquí, les digo, aquí lo que veo, hay algo que se va a presentar en Europa que tiene que ver, vamos a ponerle proyectos X, ya saben, a las cosas que financia estos grupos, pero veo algo de eso que se va a estar presentando en Europa, de estos proyectos X, que son dos y que ya les he venido explicando en los anteriores vídeos, en las anteriores predicciones. Sí, tengan mucho cuidado. Estoy viendo ese sismo en Rumanía de 5.9 y en Grecia 5.6, va a estar temblando. Y aquí también me habla como si estuviera también en Europa cerca de Grecia, no sé si es exactamente el frente de Grecia, por ahí están naciendo volcanes submarinos también, que se quieren abrir paso, quieren emerger, ¿sí? Por eso es que va a estar temblando en esa zona, lo que veo aquí. ¿Qué más para Europa? La temporada de lluvias va a bajar un poco, pero me preocupa aún Italia, con las lluvias y oleaje en algunas zonas de Europa. Por ahí también veo un tornado, creo que es Alemania o es un país de Europa del Este, ¿sí? Eso es lo que viene para Europa en cuanto a sismos y desastres naturales. Continuamos ahora con Asia, que viene en cuanto a sismos y desastres naturales para las próximas semanas, del 18 de septiembre al 1 de octubre. ¿Qué viene para Asia? Veo un terremoto en Asia. De repente es estos lugares que siempre tiembla. En el Pacífico, cerca del Pacífico. Indonesia, Filipinas, Japón, Taiwán, mucho cuidado. China también. O Tailandia también, creo que está cerca. Continúo viendo lluvias, calles inundadas. Mucho cuidado, aún continúo viendo luto en Asia por lluvias, derrumbes. Aquí también veo aquí un aluvión, algo de eso, aluvión o deslizamiento de tierra, pero veo con agua. Sí, mucho cuidado, porque con fuerza, mira, mucho oleaje en Asia. Sí, veo derrumbe de casas, de construcciones antiguas. Un sismo de magnitud 6 en Asia. En Japón, Taiwán, Indonesia, Filipinas o este país, Tailandia. China también. En cualquiera de estos países puede ser el epicentro. Veo aquí una zona de edificios donde va a temblar. Miren unos edificios, no sé si notan. Una zona de edificios algo altos, sí. Y una zona donde hay casas más débiles. Sí, puede ser estos países que están cerca del Océano Pacífico. Eso es lo que viene para Asia en las próximas semanas en cuanto a sismos y desastres naturales. Bien, este es el final del vídeo. Muchas gracias por haber visto las predicciones de sismos y desastres naturales. Si no he mencionado algunos países es porque no va a temblar y tampoco van a ocurrir desastres naturales así fuertes. Y lo digo para que estén prevenidos. Esperemos que no sean terremotos de magnitud 7 porque estamos hablando ya de algo más fuerte. ¿Sí? Porque veo un terremoto de magnitud 7, 7.3 en uno de los países ya mencionados. Sí, cuídense mucho, si hay alguna alerta, no sé, de fuertes lluvias o de algún volcán, inmediatamente pónganse a buen recaudo. O alguna alerta de huracán o tornado, ¿sí? Estas fueron las predicciones de sismos y desastres naturales y conmigo será hasta una próxima predicción. Cuídense mucho.